Bien. Bueno, si no hay preguntas anteriores, vamos a empezar con tema nuevo. Bueno, de nuevo no tiene mucho, sino que vamos a usar cosas que ustedes saben del tema nuevo para ver cómo lo pueden usar. El tema general, el nombre de este capítulo es estructuras algebraicas. ¿Qué significa eso de estructuras algebraicas? Adentro de un conjunto se pueden definir operaciones. Esa es la idea básica. Un conjunto donde podemos definir operaciones. De acuerdo a cómo sea esa operación definida, va a tener algunas propiedades. Por ejemplo, si ustedes tienen los números naturales y definen la suma adentro de los números naturales, entonces, bueno, la suma va a tener algunas propiedades. Si adentro de los números naturales, si adentro de los números naturales definimos la multiplicación, bueno, eso va a tener algunas propiedades. Si dentro de los números naturales pensáramos en la recta, entonces va a tener algunas propiedades que podrá, ahora vamos a ver cuáles y cuáles no. Después, adentro de un conjunto de partes de un conjunto, tenemos A, un conjunto, y fabricamos el conjunto de partes de A. Podemos pensar, por ejemplo, en la unión. También en ese partes de A podemos pensar en la intersección, podemos pensar en el complemento, es decir, dependerá de la característica del conjunto las operaciones que podemos definir ahí adentro. Adentro, por ejemplo, de las fórmulas del cálculo proposicional clásico, pongámosle fórmulas nada más para no escribir tanto, podemos pensar en la disyunción, en la conjunción, el condicional, para ir obteniendo, estas son, desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, son operaciones, ¿no? Es decir, la disyunción toma dos letras proposicionales y lo transforma en otra forma proposicional que es la disyunción. Lo mismo pasa con la conjunción, lo mismo pasa con el condicional. Bueno, y así podríamos seguir fabricando fórmulas nuevas a partir de algunas. Bueno, entonces va a depender entonces de un conjunto, las operaciones que yo piense en ese conjunto, y vamos a ponerle nombre a algunas propiedades que se verifican en muchos conjuntos y en muchas operaciones. Entonces vale la pena que le pongamos nombres a esas propiedades. Bueno, vamos a empezar por algo lo más elemental posible, que serían los números naturales con la suma. Entonces, ustedes saben, desde hace mucho, sumar números naturales. ¿Y qué propiedad tiene la suma de los números naturales? ¿Bien? Ustedes saben que si toman dos números naturales, por ejemplo, el 3 y el 4, que son naturales, los suman y eso les devuelve un número natural. Bueno, esto que digo para el 3 y el 4 pasa siempre. Es decir, dados dos números naturales cualesquiera, podemos definir, como sabemos, eso no lo vamos a probar, cuáles son las propiedades que tienen los naturales con la suma, pero la damos por sabidas. Entonces, dados dos números naturales cualesquiera, m y n, números naturales, vamos a admitir que sumando m más n es un natural. Es un número natural. Esto que estamos admitiendo
se dice que la suma es cerrada en los naturales. Tomamos dos elementos del conjunto de los naturales, hacemos la operación de suma entre ellos y me devuelve un número natural. Como eso pasa para cualquier par de números naturales, decimos que la suma es cerrada en los números naturales. Entonces, esa propiedad la vamos a anotar. Si M y N son naturales, números en N, M más N también es un número en N. Después sabemos de otra propiedad, que si tenemos los números M, N y H en N, es decir, estos tres números naturales, entonces M más N y después más H da lo mismo que M más N más H. Esta propiedad, que lo que está expresando es que si sumamos primero M y N, esto es un número natural, y a este número natural le sumamos H, va a dar el mismo resultado que si a M le sumamos el resultado de haber sumado N más H. Yo estoy viendo un poco, y sospecho que ustedes también. No sé, que se ve tan poco. Porque ahí se ve un poco más. Bien, entonces, esta propiedad se llama asociativa. Después, en los naturales, existe el número 0, perteneciente a los naturales, que tiene la propiedad que 0 más n es igual a n más 0 y es igual a n para todo número natural n. Es decir que el 0 es neutro respecto de la suma de los números naturales. El número 0 sumado con cualquier natural, a izquierda o a derecha de ese número, da por resultado el n. Y después tenemos una cuarta propiedad, que si hacemos m más n, nos da lo mismo que n más n. Esta propiedad se llama conmutativa, ¿no? Sumar m y n en este orden da exactamente igual que sumar n más m en este otro orden. Entonces, estas serían las propiedades que tenemos adentro de los números naturales. Ahora, ya les digo, todas estas propiedades las vamos a dar como que sabemos demostrarlas, ¿eh? Se pueden demostrar, pero nosotros las aceptamos así. Si en lugar de naturales yo pienso que estos números que escribí acá, representados por letras, fueran en los enteros o en los racionales o en los reales, todo esto anda igual. Entonces vamos a cambiar primero por números enteros. ¿Se acuerdan? Los números enteros se representan con la letra Z. El 0 pertenece también a los enteros y es neutro para la suma en Z. Estos m y n pueden ser enteros o naturales, pero en los enteros se agrega una nueva propiedad que vamos a llamarla 5, que en general se escribe después de 3, y es que para todo número m entero existe
un número m', también entero, tal que m más m' me da lo mismo que m' más m y me da 0. Este m', fíjense que esta propiedad yo la pongo acá, y esta propiedad no la teníamos adentro de los números naturales. Es decir, en los naturales no tenemos un número, para cada número natural no existe otro que sumado con él me dé el 0, ¿no? Justamente ese es el adelanto que se hace cuando nosotros tenemos los naturales, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Todos aquellos que a partir del 0 se obtienen sumando 1. En cambio, cuando pensamos en los enteros, tenemos el 0, tenemos el 1, el 2, 3, etc. Y lo que se hizo fue que a cada número natural se le agregó otro que sumado con él de 0. Y a ellos se los llamó los opuestos de los naturales. Que tienen la propiedad que sumados, ¿no es cierto? El menos 1 más 1 da 0, el menos 2 más 2 da 0, el 3 más menos 3 da 0, etc. Esa propiedad es la que destacamos acá. Que cualquiera sea el entero que se les ocurra, va a haber otro que sumado con él da 0. Obviamente que en lugar de llamarlo m', la notación usual es menos m. En lugar de llamarlo m', lo llamamos menos m. Pero eso tiene su peligro cuando a veces el alumno comienza con esta idea, porque piensa que si escribe menos m tiene que ser negativo, ¿no? Y no es así. Es el opuesto, lo que tiene que pasar es que sumado con el otro me dé 0. Entonces, si yo tomo el número menos 10, y este es mi m, el opuesto de menos 10, es decir, menos m, va a ser 10. ¿Por qué? Porque menos 10 más menos 10 es lo que me da 0, ¿no? O sea que el opuesto de menos 10 es 10. El opuesto de menos 10 es 10. Bien. Entonces, esta propiedad no la tenemos en los naturales, salvo para el 0. Es el único que tiene opuesto, ¿no? Porque 0 más 0 me da 0. En cambio, en los enteros todo elemento tiene opuesto. Bueno, si ustedes reemplazaran ahora en estas propiedades la z por q o por r, eso andaría muy bien. No la pueden reemplazar en todas las propiedades la z por n, porque 5 no se verifica en n. Ahora, un conjunto que verifique de 1, 2, 3 y 5, o z, digamos, por verificar 1, 2, 3 y 5, se llama grupo. Z con la suma verifica 1, 2, 3 y 5. Por esto se llama grupo de los enteros. Grupo de Z con la suma. Es importante hablar de qué operación estoy charlando. Grupo de los enteros es el conjunto. La operación que está ligando a estos enteros es la suma. El grupo es Z
con la suma. Por eso se escribe como un par ordenado. ¿Por qué se llama grupo? Porque verifica las propiedades 1, 2, 3 y 5. Ahora, como además verifica esta que yo llamé 4, es como esta propiedad le hemos puesto conmutativa, entonces Z con la suma, además de grupo, es grupo conmutativo. Es un atributo más que tiene el hecho de ser grupo. Grupo conmutativo. Los naturales no son un grupo conmutativo con la suma. ¿Por qué? Porque no tiene, todo elemento no tiene opuesto. Entonces, si todo elemento tiene opuesto o inverso respecto de la suma, se llama grupo y además de las propiedades, ¿no? Entonces, los naturales con la suma, esta propiedad 5 no la verifican. Las otras las verifican. Pero no, al no verificar 5, los naturales con la suma no son un grupo. Bien. Los racionales con la suma son un grupo, los reales con la suma son un grupo. Bueno, vamos a mirar qué propiedades tiene, para así miramos un poquito en otro lugar, no solo los números, qué propiedades tiene, por ejemplo, en las partes de un conjunto, el conjunto de partes de un conjunto, la unión. Analizar en el conjunto de partes de un conjunto la unión. Entonces, tenemos un conjunto A, y consideramos las partes de A. ¿Qué son las partes de A? Son los X que están contenidos en A. ¿Está bien? Ya esto lo hemos trabajado varias veces. Entonces, son los subconjuntos de A. Bueno, entonces yo digo, vamos a pensar en la operación de unión adentro de las partes de A. Vamos a ver qué propiedades tiene la unión adentro de las partes. Bueno, ustedes, si quieren, pueden ir pensando en una en particular para ubicarse. Supongamos que A es A, B y C. Partes de A, siempre les recomiendo que cuando algo es muy abstracto, se hagan un ejemplito para interpretar lo que está diciendo. Partes de A va a ser el vacío, el unitario A, el unitario B, el unitario C, el binario AB, el binario AC, el binario BC y todo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense que si un conjunto tiene 3 elementos, las partes tiene 2 al cubo elementos. Entonces, eso es las partes. ¿Se acuerdan? Lo hemos trabajado hace un tiempito en conjuntos, y si no lo trabajamos, lo estamos trabajando ahora. Cada un conjunto, el conjunto de las partes, son todos los subconjuntos del conjunto. A eso se lo llama conjunto de partes, porque son pedacitos de este conjunto. Intuitivamente es eso. ¿Se acuerdan que el vacío es un conjunto que está contenido en todos los conjuntos? Por lo tanto, en las partes de A siempre va a estar el vacío, después voy a fabricar los unitarios, después voy a fabricar los conjuntos tomados de elementos de A tomados de A2, que es el A con el B, el A con el C o el B con el C, y ya de A2 no tengo más. El otro que voy a tener es uno que tenga los 3 elementos, que es el propio A. Entonces, vamos a hacer la operación de unión restringida a elementos de este conjunto. Entonces, vamos a unir los elementos de ese conjunto. Entonces, por ejemplo. Profe,
¿Qué? ¿No será posible que remarques un poco mejor el marcador? Es que no se alcanza a ver bien en esa pizarra. Sí, pero vos sabés que ese es el problema que estoy teniendo hoy. Se me ha arruinado la punta de este marcador, de los dos, y no conseguí comprar un marcador en este rato. Tuve el recreo. Y apenas cargo se ve mejor, pero después ya no se ve. Entonces, los subconjuntos de A son, ¿esto se ve o no? ¿Se ve eso? No, eso no. profe. Se ve en Bueno, la parte que vamos a marcaste. escribir de nuevo. Vamos a escribirlo de nuevo. Parte de A. A es el conjunto ABC. Es el conjunto ABC. Vamos a fabricar los subconjuntos de A. Entonces, el vacío siempre está contenido en A. El vacío siempre está contenido en A. Tendría que verse mejor. El vacío siempre está contenido en A. Después de tomar el vacío, hay que tomar todos los otros conjuntos que por definición de contención estén contenidos en A. ¿Cuáles son los conjuntos que están contenidos en A? Bueno, aquellos cuyos elementos están en ese conjunto y también están en A. Entonces, el vacío, pero por favor, se ve menos todavía. Hice el pizarrón. El vacío está contenido en A. Este unitario también está contenido en A. El unitario B también está contenido en A. A ver si viene en rojo. El C está contenido en A. Después el A con el B están contenidos en A. El A con el C está contenido en A. El BC está contenido en A. Y el propio A está contenido en A. Entonces, una ley que les doy es que si A tiene N, las partes tienen 2 a la N. Esto se puede demostrar, pero no lo hacemos. Bien, entonces este A, que yo puse que tiene A, B y C, tiene 3 elementos, entonces las partes tienen que tener 2 al cubo, que son 8. Entonces, todos estos subconjuntos los meten en una bolsita que se llama las partes de A. Entonces, las partes de A son el vacío, el A, el B, el C,
el AB, el AC, el BC y el propio A. Eso es el conjunto de partes, es el conjunto de subconjuntos de A. Entonces, con ese conjunto de partes, lo que yo voy a intentar que vean qué pasa cuando hacen la unión. Bueno, hay propiedades que hemos demostrado de la unión, ¿no? Que la unión, si había un conjunto dentro de otro conjunto y hacíamos la unión no se escapaba. Entonces, si ustedes piensan en eso, todos los subconjuntos de las partes están contenidos en A. Entonces, fíjense, si ustedes hacen el vacío, unión, el conjunto A, esto les va a dar el conjunto A, ¿no es cierto? El vacío unido con cualquier conjunto da el mismo conjunto. Por lo cual no se escapan de en este caso, de este conjunto A. Si hacen el vacío unión B, les va a dar B. Ustedes se supone que saben que vacío unido con cualquier conjunto H, eso da H. Cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra, si le unen el conjunto vacío, va a volver a dar H. Entonces, ¿qué va a pasar con este vacío? El vacío no modifica el otro conjunto respecto de la unión. Fíjense que esa propiedad que tiene el vacío respecto de la unión es similar a la que tiene el cero en los enteros, que sumado con cualquier otro número entero no lo modifica. Acá, adentro de las partes de A, tengo este conjunto vacío que unido con cualquiera de los conjuntos que están adentro de las partes de A, no los va a modificar. Es decir, que el vacío es neutro respecto de la operación unión. Ahí salió una propiedad. Vacío es neutro de la operación unión en el conjunto de partes de A. Después, si ustedes toman dos conjuntos que estén adentro de las partes, por ejemplo estos dos, A y BC, si ustedes hacen la unión de ellos, le va a dar ABC. Y este conjunto es el propio A. No se escaparon. Si ustedes tomaran otro, por ejemplo, AC, y lo unen con, no sé, BC, de nuevo se me ocurrió, esto les va a dar ABC. Si toman B y lo unen con C, esto les va a dar BC. Bueno, esto que estamos viendo, eso se puede demostrar en general, porque creo que lo hicimos, es la demostración de eso en conjunto, ¿no? Hicimos la siguiente demostración, estoy casi segura, que si un conjunto H está contenida en un conjunto E, y un conjunto F está contenido en E, entonces H unión F está contenida en E. Esa demostración es inmediata. ¿La hicimos el otro día o no? No me acuerdo a veces lo que hice en una comisión y lo que hice en otra. ¿Lo hicimos eso o no lo hicimos? Algunos dicen que sí, que le hicimos. Sí, cuando hicimos demostraciones, yo estoy segura que hice esa demostración a propósito pensando que iba a tener lo que hacer.
Entonces, habiendo hecho eso, fíjense lo que pasa. Ustedes, ahora, yo les dije este conjunto, ¿no? En especial, para este conjunto A. Pero si hablo en general, yo lo que voy a decir es que tomo un X que esté contenido en A y voy a tomar un Y contenido en A. ¿Qué quiere decir que X esté contenido en A? Quiere decir que X pertenece a las partes de A. Y que Y esté contenido en A quiere decir que Y pertenece a las partes de A. Entonces, X unión Y no se escapa de A por esta propiedad que hicimos la otra vez. Esto está contenido en A. Entonces, en términos de las partes, quiere decir que este elemento nuevo que obtuve al hacer la unión de X con Y, sigue, al estar contenido en A, pertenece a partes de A. ¿Saben cómo lo digo esto? Complicando la vida, es que la unión como operación es cerrada adentro del conjunto de las partes. Entonces, las partes de A con la unión, por ahora, haciendo una semejanza con aquello, podemos decir que si tomo dos elementos de las partes, hago la unión entre esos elementos de las partes y sigo estando en las partes. Es decir, que la unión como operación adentro del conjunto de las partes de A es una operación cerrada. Tiene neutro. ¿Quién es? El vacío, porque el vacío unido con cualquier conjunto da el conjunto, ¿no? Eso ya lo probamos hace un tiempo con otras letras, pero no importa, hemos probado que vacío, no quiero meter en este lío, pero vacío unido con H, eso me va a dar H. ¿Bien? Entonces, vacío, si en lugar de este H tomo un elemento que esté adentro del conjunto de partes, va a pasar lo mismo. Si X pertenece a las partes de A y hacemos X unión vacío, va a dar lo mismo que vacío unión X y va a dar X. Acuérdense que la unión, nosotros ya sabemos que es conmutativa. X unión Y, sabemos que es lo mismo que Y unión X. Entonces, ¿qué propiedades le podemos decir que tiene la unión adentro del conjunto de partes? Por ahora, es cerrada, es conmutativa, tiene neutro que es el vacío, ¿está bien? Y es asociativa. Eso es fácil, lo hemos demostrado, creo, que es asociativa, sino ejercicio para repasar conjuntos. Es decir, que sea asociativa quiere decir que X unión Y, unión Z, si me da lo mismo que X unión Y unión Z. Eso sale. Eso es fácil. Hay un video del año pasado, primer cuatrimestre, que grabé, está grabado por mí y pienso que hay otro grabado por Natalia, donde se demuestra esta propiedad de conjuntos. ¿Saben cómo sale? Sale porque P, O, Q, O, R es lógicamente equivalente con P, O, Q, O, R. Aplicando esto, esta equivalencia lógica, sale esta igualdad. Lo que no tenemos en las partes respecto de la unión es la idea de esta propiedad 5. Esta no la tenemos. Tenemos que se cumple viniendo acá,
que ya tenemos los nombres familiarizados. Se cumple que es cerrada, se cumple que es asociativa, se cumple que tiene neutro, se cumple que es conmutativa. Es decir, la unión es cerrada, tiene neutro, es asociativa, es conmutativa, X unión Y es lo mismo que Y unión X, eso lo sabemos, pero no es cierto que todo conjunto haya otro que unido con él me dé vacío. Porque estamos hablando de la unión, ¿eh? Entonces, no hay ningún otro, dado un X que pertenezca a las partes de A, no existe Y perteneciente a las partes de A, tal que X unión Y sea vacío. Para todo, esto se tendría que verificar para todo X que esté en partes de A. ¿No? El único que la va a verificar es el vacío. Pero si ustedes piensan, ¿qué le unirían al conjunto A, que pertenece a las partes de A? Para este ejemplito, si hacen A unión que, les podría dar vacío. De ninguna manera, ¿no? Porque acuérdense que para que están en la unión son los elementos que están en este conjunto o en el otro que le agregue. Entonces, como mínimo, esta unión me va a dar el unitario A. Por lo tanto, no me da vacío. O sea que le falla, en función de propiedades que se me puede antojar analizar que tiene, me falla que la unión, no todo elemento adentro de las partes de A y operación de unión, tiene elemento opuesto. En ese sentido, las partes de A con la unión se comporta parecido a los naturales con la suma. Es decir, los naturales con la suma porque no son un grupo. Y no son un grupo porque no hay opuestos adentro de los naturales. De ahí que el hombre agarró y los extendió y fabricó los enteros. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que se me puede ocurrir a mí analizar. ¿Qué propiedades tiene adentro de un conjunto que no sea numérico una determinada operación? Les dejo para que ustedes analicen, y si no les sale, la clase que viene lo vemos, cuáles son las propiedades que tiene la intersección en las partes de un conjunto. Piensen en un conjunto, pero qué desastre, en un conjunto como este, tomen las partes y analicen qué pasa con la intersección. Entonces, la intersección en las partes, ¿qué propiedades van a tener? Es decir, va a estar claro que la intersección es cerrada, digamos, si tomo dos elementos de las partes, me voy a quedar adentro de las partes. Y después les dejo que piensen un poquito, en todo caso lo vemos dentro de un rato, o lo vemos mejor, hoy es lunes, el jueves, a ver cuáles son las propiedades de la intersección adentro de un conjunto de partes. Algunas va a tener, otras no va a tener. Háganse las partes de este conjunto y fíjense qué propiedades tiene. Sí, escucho. Bien. Es decir, que lo que estamos tratando de hacer es generalizar las propiedades que tienen los números que ustedes conocen desde hace mucho y estudiar las propiedades que ellos tienen.
ya dije que a los enteros los llamo grupo con operación de suma porque verifica esas 4 propiedades. Y como tiene además la propiedad conmutativa, es un grupo conmutativo. Entonces, así como vimos que las partes tienen, con algunas operaciones tiene buenas propiedades, bueno, puede haber conjuntos que con algunas operaciones tenga buenas propiedades. ¿Qué es la idea de buenas propiedades? Y bueno, uno se pregunta si se generalizan las propiedades de alguna forma interesante, las propiedades que tienen la suma y la multiplicación en los conjuntos que nosotros conocemos. En el conjunto de los números enteros, y también en los naturales, nosotros tenemos definida la operación de multiplicación. Vamos a analizar cuáles son las propiedades de la multiplicación adentro de estos conjuntos que todos conocemos. Esto es como lo que me va a orientar a mí a hablar, ¿no? Todos sabemos que si tenemos 2 números naturales, los multiplicamos y me va a dar un número natural. Eso va sin demostración. Bueno, vamos a borrar todo, hacemos más rápido, ir borrando por pedacitos. Yo porque quería, para que compararan qué propiedades parecidas se conservan, ¿no? Pero vamos a borrar de golpe. Entonces, adentro de los naturales, que es el conjunto primitivo, ¿no? En el sentido de los números, es el más elemental de todos. Vamos a empezar mirando cuáles son las propiedades que tenemos ahí. Si m y n son números en n, entonces m por n también está en n. Admitido sin demostrar. Es decir, que la multiplicación decimos que es cerrada en los naturales. Segunda propiedad, que si m, n y h están en n, entonces m por n por h da lo mismo que m por n por h. Esta se la llama propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Esto es más vale que va a ser así, ¿no? M por n por h. ¿Qué quiere decir? Que tengo 3 números naturales y si multiplico m por el resultado de n por h, es coincidente con el resultado de haber hecho m por h, m por n y luego por h. Propiedad asociativa de la multiplicación. Tercero. La molesto un segundo. ¿Me puede Sí. repetir bien la primera que no la llevo a ver bien en el pizarrón? Bien. M y n son números en n. Entonces, m por n también es un número en n. Ahí está, gracias. Si m y n están en n, m por n por h es lo mismo que m por n por h. Y después existe uno perteneciente a los naturales, tal que 1 por n es igual a n por 1 para todo natural, para todo n en n. Es decir, que el 1 es neutro, y además me da n, ¿no? Es decir, que el 1 es neutro respecto de la
operación de multiplicación. Entonces, fíjense que uno dice neutro respecto de qué, ¿no? Porque respecto de la suma, el neutro es el 0. El 1 es neutro respecto de quién? De la multiplicación. Es decir, multiplicar un natural por el número 1 me sigue dando ese natural. Ustedes se preguntarán para qué escribo estas dos condiciones, ¿no? Porque la condición de que una operación sea conmutativa es una condición más. Después vamos a ver en algún ejercicio que hay operaciones que no son conmutativas. Entonces, por eso es que se destaca que en el caso de que para algo sea neutro, tiene que ser, cuando yo lo multiplico, por ejemplo, acá la operación es la multiplicación, fíjense que si con respecto a n, este 1 lo está multiplicando a la izquierda, y con respecto al n, este 1 lo está multiplicando a la derecha. ¿Está bien? Entonces, multiplicar por ese algo que yo voy a llamar neutro, tiene que ser tal que operando con él a la izquierda o a la derecha del elemento n, me tiene que dar el mismo resultado. Por ahora parece que, ¿de qué me está hablando si casi todas las operaciones que vi son conmutativas? Ojo, ustedes vieron adentro de la teoría de conjuntos la operación de diferencia, que no es una operación conmutativa. Y vieron también la operación de complemento, ¿no? Que no tiene mucho sentido, porque se aplica uno solo, de pensar que es una operación conmutativa, ¿no? Entonces, esto se pide las dos, que sea neutro a izquierda y neutro a derecha, así se dice, ¿eh? Bien. Bueno, en los naturales, las propiedades que tenemos que verifica la multiplicación son estas tres, y hay una cuarta que es que cualquiera sean n y m naturales, se va a verificar esta igualdad. Se va a verificar que la multiplicación es conmutativa. Dentro de los enteros tenemos exactamente estas propiedades. Adentro de los enteros tenemos las mismas propiedades. No nos cambia la cantidad de propiedades cuando pasamos de los naturales a los enteros. Cosa que sí nos cambió cuando hablábamos de la operación de suma al pasar de los naturales a los enteros. Porque en los enteros, ¿qué tuvimos? Y tuvimos el opuesto. Acá no tenemos algo que sea distinto a lo que nos pasa en los naturales. Las propiedades son las mismas. Si yo cambio acá la letra N mayúscula, que simboliza los naturales, por Z, tengo exactamente las mismas propiedades. Es decir, ¿de qué está hablando la señora en esto? Si M y N son en Z, entonces M por N está en Z. Si M, N y H están en Z, entonces vale la propiedad asociativa de la multiplicación. Existe el 1 en Z, y tal que N coincide con 1 por N y con N por 1 para todo N perteneciente a Z, y por lo tanto el 1 es el neutro respecto a la multiplicación en Z, y esto también se verifica para todo M y N en Z. No me cambian estas propiedades. Pero sí vamos a decir algo que de los naturales no lo podríamos decir. Y es que los enteros, por tener las propiedades que tiene en la suma y la multiplicación, podemos pensar en dos operaciones definidas en los enteros. La operación de suma, la operación de multiplicación. La suma con los enteros fabrica
o se tiene, depende cómo lo quieran mirar, un grupo conmutativo, y entonces, bueno, algo nuevo me está pasando hoy. Ahora algo nuevo, que perdí un cargador. Bueno, me está por agarrar un ataque de furia. No encuentro. Bueno, sigamos con el rojo. Aunque sé que el rojo no lo ven bien. Bien, si consideramos en los enteros conjuntamente la operación de suma y la operación de producto o de multiplicación, vamos a decir que esto es un anillo. Para hacer un anillo, ¿qué tuvo que cumplir? Tuvo que cumplir los enteros con la suma, es un grupo conmutativo. Además, los enteros con la multiplicación tuvo que verificar la multiplicación cerrada, la multiplicación asociativa, la existencia del, con eso nada más, y además una propiedad que es la siguiente, que si tengo un A, un B y un C en Z, se verifique lo siguiente, que A por B más C sea lo mismo que A por B más A por C, que si hago A más B por C, ojo que acá alteré el orden, con respecto a lo de arriba, me da A por C más B por C. Como se verifica que los enteros con la suma es un grupo conmutativo, la operación de multiplicación es cerrada y asociativa, y además se verifica la distributividad de la multiplicación en la suma, por verificarse todo esto, entonces Z con la suma y la multiplicación es un anillo. Ahora, este anillo, que es Z, tiene algunas propiedades más. ¿Qué propiedades más tiene? Bueno, por tener el neutro para la multiplicación, se dice que Z con la suma y la multiplicación es anillo con unidad. Por el hecho de que el 1 pertenece a Z, y verifica 3. ¿Por qué se llama con unidad? Porque el 1 está en Z y cumple 3. Y además, vamos a decir que es un anillo conmutativo porque anillo conmutativo porque tiene 4. Son independientes estas dos propiedades que estoy poniendo acá. Puede ser anillo con unidad, en este caso es todo, pero puede ser anillo con unidad
puede ser anillo conmutativo y no tener unidad. Son independientes. Conmutativo porque cumple 4. Los enteros, como cumplen ser anillo, ser conmutativo y ser con unidad, entonces es un anillo conmutativo con unidad. Dentro de poquito, no tan poquito, vamos a ver un conjunto de objetos que se llaman matrices. Y las matrices cuadradas forman un anillo con unidad, pero no es conmutativo. O sea que, por eso tenemos que diferenciar algunas cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué hora es y vamos a... Bueno, todavía tenemos tiempo. Entonces les pregunto si fueron entendiendo. ¿Fueron entendiendo esto? Sí, ¿por qué se llama con unidad? Se llama con unidad porque en los enteros hay un elemento que es el número 1 que verifica para la multiplicación que 1 por n da lo mismo que n por 1 y da n. Por eso se dice que es anillo con unidad. ¿Y por qué se va a llamar anillo conmutativo? Porque para todo par de números enteros, si hacemos n por m, da lo mismo que m por n. Esas propiedades, en realidad, en una estructura no como la de los enteros, son propiedades independientes una de la otra. Aún en los enteros, esta propiedad y esta son propiedades independientes. Podría tener esta y no tener esta, o tener esta y no tener esta. Los enteros tienen las dos, pero yo les aclaro que hay conjuntos que tenemos definida una multiplicación, tenemos definida una suma, como es el conjunto de las matrices que vamos a ver más adelante, matrices cuadradas, y en ese conjunto tenemos una unidad, que va a ser una matriz que se llama identidad, pero no es conmutativo. Ustedes conocen otros conjuntos que tienen propiedades como este. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en el curso de ingreso con los polinomios? Y en los polinomios aprendimos a sumar y multiplicar polinomios. Bueno, los polinomios, con la suma y producto que tenemos definido dentro del conjunto de polinomios, tiene una estructura de anillo con unidad y conmutativo. Es decir, desde el punto de vista algebraico, los números enteros y los polinomios con coeficientes reales, que son los que trabajamos en Mate 0, tienen las mismas propiedades. La suma de polinomios me da un polinomio. Hay un polinomio nulo, que sumado con cualquier otro no lo modifica, y bueno, y además, bueno, todas las propiedades que le pedimos para la suma de enteros se verifican en la suma de polinomios. Todas las propiedades que estuvimos diciendo que verificaban los enteros con la multiplicación, también nos pasa en polinomios. Si multiplicamos dos polinomios, el resultado es un polinomio. Hay un polinomio unidad, que es el polinomio fabricado con el número 1 solito. El número 1 es un polinomio, todos los números reales son polinomios, en particular el 1 es un polinomio, y ese multiplicado con cualquier otro polinomio no lo modifica, por lo tanto es el neutro de los polinomios. La multiplicación de polinomios es conmutativa y también es asociativa. Por lo tanto, los polinomios con la suma, todo polinomio tiene opuesto. ¿Se acuerdan? Que era cambiarle el signo a cada uno de los coeficientes, así dicen ustedes, ¿no? Es decir, tomar los opuestos de cada uno de los coeficientes me da el polinomio opuesto al polinomio original, y entonces tenemos como ejemplo de anillo, que ya lo conocen,
es el anillo de los polinomios. Es un anillo conmutativo y con unidad. Tiene, desde el punto de vista estructural, ¿qué quiere decir estructural? De la estructura algebraica que cumple las mismas propiedades que cumplen los enteros con la suma y la multiplicación. ¿Está bien? O sea que, fíjense que ustedes ya conocían otro anillo, y claro, nadie les hablaba de... No hablábamos de anillo en mate 0, ¿no? Eso lo reservamos para acá, para mate 1. Ahora, ¿qué pasa? Me adelanto un poquito. ¿Qué pasa si pensamos en la multiplicación en los racionales? Vamos a borrar esto para... Si ahora pienso en los racionales. En los racionales también la multiplicación es cerrada, ¿no? Es decir, piensa en los racionales como fracciones que quien sabe les resulta más fácil. Si ustedes multiplican dos números racionales, el resultado va a ser un racional. Si tienen tres números racionales, la multiplicación va a resultar asociativa. Obviamente que el 1, si piensan en los racionales como fracción, piénsenlo así, por ejemplo, o, qué sé yo, menos 3 dividido en menos 3, también eso es 1. Entonces, el 1 pertenece a los racionales y tiene la particularidad que multiplicado por cualquier otro racional me da un racional. O sea que el 1 es neutro respecto a la multiplicación en los racionales. También va a ser cierto que es conmutativa en Q. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Dado, por ejemplo, el número 3 medios, ¿hay algún otro que puedan poner acá cuyo resultado les dé 1? ¿Hay alguno que puedan poner ahí? ¿Qué pondrían ahí? 3 medios, ¿por qué les daría 1? Muy bien, 2 tercios. Si hacen 3 medios por 2 tercios, les da 1. ¿Cómo lo llaman a 2 tercios respecto de 3 medios? ¿Cómo lo llaman a 2 tercios respecto de 3 medios? El inverso multiplicativo, perfecto. ¿Bien? Es el inverso multiplicativo. En general, en nuestro lenguaje corriente y lo que tenemos ya asimilado desde hace muchos años, a los números que sumado con otro me da el 0, a ese lo llamo opuesto. Y en general resguardamos la palabra de inverso para el inverso multiplicativo. Pero en realidad hay que hablar de inverso respecto de tal operación, porque podemos tener, como vemos, más de una operación adentro de un conjunto, y entonces es conveniente a veces decir el inverso de tal número respecto de tal operación. Bueno, entonces 2 tercios es el inverso multiplicativo de 3 medios. Ahora yo les pregunto, ¿todo número racional tiene inverso multiplicativo? ¿Qué les parece? ¿Todo racional tiene inverso multiplicativo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí. Habría que probarlo. Bien. ¿Y a alguien no se le ocurre nada?
¿Todo número multiplicado por cualquier otro me va a dar el 1? ¿O por alguno me va a dar el 1? A ver, ¿por qué los negativos no? A ver, primero vamos para el que dijo primero. Menos 11. ¿Por qué lo multiplicarías? ¿Alguien me dice por qué multiplican al menos 11 para que les dé 1? ¿Hay algún número que multiplicado por menos 11 da 1? Sí, menos 1 sobre 11. Muy bien. Menos 1 sobre 11. Acá no tengo problema. Voy a tener problema con otra cosa que agregaron ahí, ¿no? Menos por menos más. 11 por 1, 11. 11 dividido 11 da 1. ¿De acuerdo? O sea que los negativos no son problemas. Pero hubo un alumno que dijo algo. Hubo un alumno que en el chat tiró un número que es el 0. ¿Qué pondrían acá para que esto les dé 1? ¿Qué pondrían ahí? ¿Te parece? ¿0 por 0 da 0? ¿O da 1? Ah, ¿eh? Bien. Entonces, lo que pasa en Q, y va a pasar lo mismo en los reales, con la multiplicación. Todo esto, si cambian Q por R, anda bien. Como propiedad 4, un poco parecida a la de lo que nos pasa con la suma, con respecto al neutro, acá lo que tenemos que decir es, para todo, escribo con símbolos aunque no me gusta, para todo m distinto del 0, y bien grande esto, o sea que no son todos los números racionales o todos los números reales, para todo m distinto de 0, entonces existe, vamos a ponerle m estrella, tal que m por m estrella me da 1. Es lo mismo que m estrella por m, y me da 1. Pero este inverso, este es el que se va a llamar inverso multiplicativo. Existe solamente y solamente si el m es distinto de 0. Este m estrella se acostumbra a llamar inverso de m, y existe tanto cuando yo pienso en la multiplicación en Q o en R. Y además, bueno, entonces con eso, a los números racionales, con la suma y la multiplicación, que también vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, bueno, habría que escribirla, la distributiva, es un cuerpo. Es más que un anillo, se llama cuerpo. Los reales con la suma y la multiplicación también son ejemplos de cuerpos. ¿Qué tiene que pasar? Repito, las operaciones tienen que ser cerradas. Entonces, para que sea cuerpo, vamos a enumerar que tiene que verificar. La operación de suma tiene que ser un grupo conmutativo. La operación de multiplicación tiene que ser cerrada, verificar, asociativa, verificar 1 y 3 y 4.
que son las que quedaron escritas. Entonces, y además, estoy borrando porque no tengo lugar. Fíjense que la diferencia con anillo es que en el anillo no le estoy exigiendo el hecho de que tenga uno y no le estoy exigiendo que todo elemento no nulo tenga inverso. Entonces, al cuerpo se le exigen más cosas. Además, tiene que verificarse que R por S más T sea lo mismo que R por S más R por T. Además, que S más R, bueno, por T, digamos, sea lo mismo que S por T más R por T. Es decir, distributividad a izquierda y a derecha. Tiene que verificarse esto para tener un cuerpo. La suma en grupo conmutativo, la multiplicación cerrada asociativa, tener neutro, todo elemento no nulo tener inverso, y distributividad de la multiplicación en la suma para un lado y para el otro. Si pasa eso, es un cuerpo. Ejemplos de cuerpos son los racionales con la suma y la multiplicación, los reales con la suma y la multiplicación. Si además la multiplicación es conmutativa, es cuerpo conmutativo. Si la multiplicación es conmutativa, es cuerpo conmutativo. Si H por Q nos diera lo mismo que Q por H, para elementos de Q o de R, entonces va a ser cuerpo conmutativo. Es un aditamento más a la estructura del cuerpo de esta propiedad. Hay cuerpos que no son conmutativos. Bien. Entonces, estos son los ejemplos primitivos, en realidad, que ustedes conocen de estructura. Lo que pasa es que ustedes trabajaron con los enteros, con los naturales, con los racionales, los reales, muchas veces sin pensar en qué escribir un día, ¿no es cierto?, todas las propiedades que ellos verificaban, y para qué hablábamos de esas propiedades. Porque de acuerdo a las propiedades que tenían esos conjuntos con esas operaciones, se iban a poner en distintas categorías, ¿no? Categoría de grupo, grupo conmutativo, los naturales con la suma son buenos, pero no son grupo, los enteros con la suma y la multiplicación tienen muy buenas propiedades, pero no son cuerpos, porque no es cierto que todo elemento tenga inverso multiplicativo, ¿no es cierto? El número 2 no hay nadie que multiplicado por él me dé el 1. Si yo tengo el 2 perteneciente a los enteros, para que yo lo multiplique por algo para que me dé el 1, lo voy a tener que multiplicar por un medio, pero el 1 medio no pertenece a Z. Entonces es mentira que todo número entero tenga inverso multiplicativo, por eso no alcanza a ser un cuerpo. Así como tengo el 2, hay infinitos ejemplos, ¿no? Entonces, no alcanza a ser un cuerpo, se queda en anillo. Para tener un cuerpo, hemos tenido que extender los números a racionales y luego a reales, por otra situación, para tener un cuerpo conmutativo. Bien. Vamos a parar ahora un rato, chiquitito, y vamos a ver después otros ejemplitos. Bien, ¿qué hora es? Es y 34, y 24. Ah, bien, pensé que era y 34, por eso empecé a apurar. Entonces vamos a volver menos 20, 5 menos 20 dentro de 15 minutos. ¿Sí? Y volvemos a al mismo link. O sea que menos 20 nos encontramos. Piensen
Si entendieron todo lo que expliqué, si no entendieron, desde ya me tienen que preguntar, ¿no?